La presente disertación ha sido concebida como una caja de herramientas que ayude en la participación política permanente del sujeto, un sujeto que no es individual sino colectivo, y como en mis anteriores proyectos, tiene relación con el tiempo, un tiempo que, como cada aspecto de la vida, ha sido mercantilizado. El tiempo ya no lo usamos, el tiempo lo gastamos. El capitalismo se ha empeñado en conducir esta sociedad de mercado hacia una distopía similar a Matrix, donde el ser humano, tal como ocurrió con el Dr. Frankenstein, se ha vuelto esclavo de su propia creación. En Matrix, para poder sobrevivir, las máquinas terminaron esclavizando a la humanidad. De la misma forma, el capitalismo, en su fase más salvaje conocida como neoliberalismo, nos ha convertido en peones de nuestro propio juego, insertando en nuestras mentes la ilusión de que somos propietarios del capital, cuando en realidad somos nosotros quienes le servimos a él. Hay quienes sugieren que el neoliberalismo fomenta el individualismo, el egoísmo y la codicia, y no faltan a la verdad. El economista Yanis Varoufakis, que es todavía más acertado, sugiere que la principal característica del neoliberalismo es su tendencia a la contradicción y su capacidad para producir al mismo tiempo riqueza masiva y pobreza insoportable, nuevas libertades y peores formas de esclavitud, resplandecientes esclavos mecánicos y trabajo humano depravado. La ecuación de la transformación fácilmente podría llenar un capítulo de cualquier libro de autoayuda, pero es mucho más potente cuando se utiliza y se expone en círculos de reflexión y de debate, donde la autoayuda es colectiva. La ecuación de la transformación necesariamente tiene que atravesar por todo proceso revolucionario. Doler, saber, querer, poder, hacer. Del doler surge el saber, ya que si algo nos duele, buscamos las causas que originaron ese dolor, del por qué nos sentimos mal. Del saber surge el querer, ya que si nos sentimos mal, emerge en nosotros el deseo de querer estar bien. Del querer surge el poder, ya que si queremos estar bien, si queremos lograr un cambio, vamos a buscar las vías que nos permitan hacerlo. Y del poder surge el hacer, la acción política. Las cosas nos tienen que doler para que puedan empezar a cambiar. Vayámonos atrás en la historia. Año 73 a.C., en el esplendor de Roma. En aquel tiempo, las peleas de gladiadores se habían popularizado tanto a lo largo y ancho de la península itálica, que el constante derramamiento de sangre obligó a los lanistas, es decir, los propietarios de escuelas de gladiadores, a tener que buscar la materia prima en los lugares más recónditos del mundo conocido. Es así que en la mina aurífera de Nubia, Egipto, el lanista Lentulio Batiato encontró a Espartaco. Lo compró y lo llevó consigo a su escuela de gladiadores en Capua, Italia. Espartaco, que había nacido esclavo, hijo y nieto de esclavos procedentes de Tracia, fue confinado desde los 13 años a trabajar en esa mina de oro, bajo condiciones de salubridad deplorables y extremas condiciones climáticas. El promedio de vida en esa mina en Nubia, dadas las condiciones de trabajo y el extremo desgaste físico, oscilaba entre los 5 años. Espartaco tenía 21 cuando fue comprado por Batiato. Se las había ingeniado para sobrevivir, adaptándose, motivado por ese primitivo deseo de supervivencia, por ese instinto de conservación que se da hasta en los vegetales. Su condición en la escuela de gladiadores de Batiato mejoró.
ahora vestía, también se bañaba. Además, dormía en su propia celda y estaba limpio. Pero de pronto llegó a la ludus, un esclavo que no tenía por qué estar ahí, Crixo, condenado a trabajar en galeras hasta su muerte por ser considerado incorregible. Se había rebelado a sus amos en Sicilia y declarado la guerra a Roma. Crixo identificó el potencial de Espartaco. Sembró en él ese germen de la rebeldía que empujó su voluntad y desató una rebelión de esclavos que por 2 años puso en jaque a la poderosa Roma y le asestó un golpe tan mortífero y tan profundo que jamás se pudieron recuperar. Dice el politólogo Juan Carlos Monedero, Espartaco elaboró su dolor y lo convirtió en conocimiento. Y el conocimiento movilizó su voluntad para acabar con las causas que generaban ese dolor. Solo así la voluntad se convierte en poder y el poder finalmente en emancipación. Doler, saber, querer, poder, hacer. Espartaco, que no conocía más libertad que las cadenas, ni más esparcimiento que el que le daba el látigo, pudo liderar un ejército de 70,000 efectivos. Muchos de ellos apenas lo vieron a la distancia, pero él era su líder. Y tal como hiciera Prometeo, al robar el fuego sagrado del cielo y entregárselo a la humanidad, Espartaco los liberó de las cadenas que los ataban a sus amos, cual si fueran bestias, y les mostró que era posible vivir con dignidad como hombres y mujeres libres. Y para ir terminando, voy a citarles a Howard Fast, quien en aquella novela que se convirtió en película preguntó: ¿existe algo en este mundo que no hayamos creado nosotros? Las ciudades, los caminos, las murallas, las torres, los barcos. ¿Por qué entonces no podemos construir un mundo nuevo? Durante 36 años, las mexicanas y los mexicanos padecimos de gobernantes que, funcionando como una camarilla al servicio de los poderes fácticos, impusieron su voluntad a la del pueblo e implantaron un modelo económico traído del exterior, el neoliberalismo, que no hizo más que multiplicar la pobreza, la miseria y la desintegración del tejido social. Pero como en el mito de Prometeo, surgió un líder, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien encabeza una revolución pacífica, una revolución de las conciencias que está transformando todas las esferas de la vida pública de México. La cuarta transformación, que vino a encender en nuestros corazones ese fuego que como espada cortante que penetra hasta el tuétano, movió todas nuestras fibras y en el aquí y en el ahora tiempo, nos mantiene luchando por la justicia, nos mantiene luchando por la colectividad, nos mantiene luchando por nuestra emancipación. Doler, saber, querer, poder, hacer.